Muchas gracias por participar de este encuentro latinoamericano, que es parte de otro de los puertos que inició la ruta de la pedagogía amigoniana en el año 2010, con el fin de vincularnos como comunidad amigoniana internacional y mundial. Haciendo eco también a lo que dijo la ponente anterior, a la invitada del país amigo Ecuador, vamos a dar unas pequeñas razones de contexto para luego presentar cómo funcionará el Centro de Pensamiento Pedagógico y Doctrina Amigoniana, que es coordinado por el padre Marino Martínez Pérez desde la Curia General y con el acompañamiento de la MISAB General en cabeza del padre Salvador. Voy a tratar de ser muy puntual con el tiempo porque en las épocas de las tecnologías y de la gran velocidad nos han robado el uso del tiempo. Ya no nos queda tiempo para conversar, sí para whatsappear. Entonces vamos a intentar tener la posibilidad de la conversación, de la charla, del encuentro, de la mediación de la palabra para que tenga sentido lo que vamos a presentar. Además, que es un resultado de la construcción de todos los educadores y educadoras amigonianas de todos los países y las provincias que participaron en esta ruta hace ya 4 años. Las pedagogías amigonianas en el sur, o razones para iniciar un centro de pensamiento. Los hechos de la realidad no agotan las posibilidades de la existencia. Hay alternativas capaces de superar aquello que resulta criticable en lo que existe. Boaventura de Sousa. Indudablemente son tiempos de desigualdad, injustos. Desde hace muchos años, décadas y centenios se han producido asimetrías que enaltecen las vidas de unos pocos seres y ocultan las de muchos otros más, haciendo indigna y difícil sus condiciones de vida. No son solo vidas, sino culturas y pueblos escondidos, avergonzados de ser quienes son porque sus formas de ser, saber, comunicarse y existir se invisibilizan y estigmatizan con propósitos de elitización. Boaventura de Sousa Santos ha dado por llamar epistemologías del sur aquellas formas de pensar y saber que no se sitúan en los referentes de ciencia y cultura del modelo de pensamiento raciocéntrico científico que en algunas épocas se construyeron en los países colonizadores. Haciendo alusión a esta convocatoria de pensamiento del filósofo político portugués, es que esta pequeña intervención quiere acogerse para comprender que cuando hablamos de sur, para la pedagogía amigoniana no es solo Latinoamérica, sino especialmente todas las poblaciones, todas las personas, todos los sujetos que son considerados subalternos, invisibles y víctimas propicias para un mundo social y económico de privilegios que tiene la intención de continuar y sofisticar la crueldad de la expulsión de los que no les son útiles. En este caso, todos aquellos sujetos que son parte de la misión amigoniana y de la intención de prepararnos para poder seguirla apoyando e interviniendo. En un análisis rápido de contexto, está ahí, se trata de reconocer que fuera de la gran brecha social que se aumenta día a día, como nos lo expuso ya la doctora Wilmar, ella está acompañada de desastres ecológicos, extinción de especies, democracias inestables que pueden afectar la soberanía de los pueblos, incumplimiento en la promesa de los derechos humanos y la perspectiva de derechos con la que hemos trabajado, atendiendo la infancia y la juventud en conflicto con la ley, y mucho más del derecho internacional humanitario, así como la debilidad de conceptos que nos han heredado y que tratan de explicar los cambios de los comportamientos sociales y culturales en un mundo contemporáneo que por convulso también es amenazante. Pensamos el mundo como la ciencia del norte, y cuando hablo de norte, insisto, no hablo solo de los países del norte, hablo de aquellas poblaciones y personas y corporaciones transnacionales que se han situado en el lugar de la dominación y la colonización para el sometimiento. En ese sentido, estos referentes de ciencia han querido que pensemos la exclusión como un problema exclusivamente subjetivo,
como si fuera discapacidad o incapacidad de las personas de posicionarse en el mundo de los privilegios. Pero las acciones, los hechos sociales, aquellos que vivimos diariamente, caminan en direcciones opuestas. Aprovechando nuevamente la metáfora de Boaventura de Sousa, somos en la vida cotidiana y real del referente sur plenamente creativos, somos afectivos, emocionales y esperanzados, pese a que todo nos anuncie la derrota. La colonialidad del poder nos invade sin darnos cuenta. Queremos tener lo que el capitalismo ofrece, de esa misma forma como lo expresa Walter Miñolo. Nuestros seres han sido colonializados y nuestros saberes también, confundiendo las intuiciones con conceptos y teorías que no explican esta forma autóctona de comprender e intervenir la posibilidad de la existencia individual y colectiva que nos convierte en poblaciones del sur, a los que nunca estuvieron en los referentes de la inclusión, pero que sin embargo les hace mucho daño, los humilla, los avergüenza la forma como los incluidos los expulsan y luego los referencian. En todos los encuentros hemos insistido que la pedagogía amigoniana tiene saber propio de la infancia, la juventud, la familia sufriente y colocada en situación de subalternidad por la carencia de sus condiciones materiales, existenciales y también espirituales. Ese bagaje es lo que se llama nuestro propio saber, nuestra propia identidad, sustentada en nuestra memoria y territorio que logramos actualizar con las coordenadas que la Ruta de la Pedagogía Amigoniana levantó entre todos y que ahora será presentada por Cristian en el Atlas Global de la Pedagogía Amigoniana. Coordenadas que fueron renovadas para darnos pistas por dónde caminar, se llenaron de sentido en estos 4 años fundantes de la ruta que afortunadamente, mientras el colectivo amigoniano existe, no concluye. La que afortunadamente está presente y que, por el contrario, ahora más que nunca se llena de argumentos para seguir en el trayecto poderoso de la esperanza y la posibilidad del cambio. El centro de pensamiento que a continuación presenta sus finalidades, misión, estructura, objetivos, macroproyectos y proyectos, se acoge a estas certezas y resistencias ante la dificultad que nos exponía y ante el cambio y las próximas crisis que nos agobiarán hasta mejorar aquellas intenciones transnacionales de un empobrecimiento vertiginoso de las 3/4 partes de la población mundial. Y le hace reexistencia como una nueva forma de existencia, reexistencia, que ya no quiere ni requiere de la aprobación de la academia rígida de la ciencia para generar nuevas comprensiones de época y de vigencia, pues indudablemente la miseria, el dolor, el sufrimiento, las pobrezas, las injusticias existen y nuevamente la pedagogía amigoniana tiene que resolverlas y atenderlas en clave de humanidad. La primera clave del saber que el centro de pensamiento establece, es la hacia atrás en la primera, es la de aprender con los educadores amigonianos de sus saberes, así como con las infancias, juventudes y familias comprometidas en nuestra vocación y causa colectiva. Boaventura la llama aprender del sur y agrego aprender también con el sur. La segunda es reconocer que existen profundas contradicciones en la actualidad entre teoría y práctica, capital y naturaleza, capital y sociedad justa. Por ello es necesario levantar nuestros referentes que nos coloquen en un diálogo simétrico con los sujetos que no padecen la exclusión para explicarles por qué ella existe, por qué ellos la provocan y cómo pueden evitarla. La contradicción entre el sentimiento de herida y vergüenza del excluido y el orgullo soberbio del excluyente es un pretexto más para que podamos pensar cómo establecer ese diálogo, pero en condiciones de simetría. Reconocer también muy bien que el poder de la exclusión y sus nuevas formas para evitarlo a tiempo requieren de un discurso y un saber que sepa nombrar lo que desea.
El Centro de Pensamiento de la Pedagogía Amigoniana y la Doctrina trabaja con una perspectiva proyectiva, lo que han denominado, y Carlos Zapata lo nombró al principio del día, las metodologías prospectivas, porque sabe que debe anticiparse a la problemática para comprender sus transformaciones e intervenir a tiempo. En ese sentido, saber que las fuerzas de la exclusión no van a concluir, sino que cada vez serán de una crueldad más sofisticada, obliga a nuestras pedagogías amigonianas del sur a reconfigurar a tiempo sus conceptos y sus prácticas, y esto es lo que trataremos de construir entre todos. Porque realmente de lo que se trata es de tener un mapa de alternativas de solución sobre las alternativas que nos deja el mundo desigual e injusto del capital. Finalmente, porque las razones adicionales que justifican seguir en el camino con esperanza y deseo y fuerza están representadas en la consideración potente de que no habrá inclusión si no hay democracia con los saberes de los excluidos. Y si no construimos saberes y no los producimos y difundimos y los colocamos en la circulación, también en la biopolítica y geopolítica del conocimiento mundial, vamos a quedar cada vez más invisibilizados y sometidos para estar en el lugar de consumidores de conocimiento. Saber también que hay que enseñar de nuevo a desprendernos de los prejuicios sobre las poblaciones y los acompañamientos de las infancias, juventudes y familias en contradicción con la equidad social, el sinsentido existencial para poder nuevamente reconocer las potencias. Reivindicar una sociología de la presencia, pues hemos estado en el campo del saber y el conocimiento siempre mirados desde las presencias de las ausencias, y no es una metáfora poética, siempre ha habido una intención de invisibilizar y de crear un estigma para no querer aquellas poblaciones que son el producto del desecho que el capital construyó. Todo ello para expresar al modo de Boaventura, nuestra tarea consiste en, está al final, desprendernos de la visión que pliega lo alternativo a lo subalterno del orden o lo normalizado. Lo alternativo deberá defenderse en sí mismo y no podrá seguirse presentando en condición de subordinación, de sometimiento, ¿sí? Y de silencio. A continuación, voy a presentar, bajo la dirección del padre Marino Martínez Pérez y como resultado de una construcción conjunta este último año, la propuesta sobre el Centro de Pensamiento y Doctrina Amigoniana como nuevo, insisto, una pedagogía de la alternatividad, de la integración, de la posibilidad de reexistencia del saber amigoniano en estos énfasis de los tiempos donde todo amenaza con extinguirnos. El Centro entonces de Pensamiento y Doctrina Pedagógica Amigoniana depende como uno de los centros de la MISAP General y de la Curia General, y en este sentido los terciarios capuchinos inician la propuesta y con la intención de organizar la comunidad global con las hermanas terciarias capuchinas, las invita a que esta empresa social, emprendimiento social, no del capital pecuniario, pueda instalarse en nuestras posibilidades. Primero, se presenta la finalidad del centro como una formulación de pensamiento y doctrina renovada para poder formar y transformar las condiciones políticas públicas de los sujetos que padecen la miseria, el hambre, la injusticia, las nuevas adicciones, las nuevas situaciones problemáticas que ameritan nuestro apoyo caritativo evangélico, tanto en Colombia del posconflicto como en toda América, África, Asia y Europa, desde la comunidad amigoniana que hace presencia. Por lo tanto, inicialmente y de manera provisional, porque sus formas y figuras pueden cambiar en la medida de la emergencia, en que también hay nuevas formas organizacionales de trabajo, como es en este caso la virtualidad, pero como es en este caso también las participaciones matriciales de los enfoques críticos, participativos y sociales, se va a pensar en constituirlo como una unidad investigativa y social, pero que no depende de las metodologías de investigación de las ciencias convencionales, porque
la investigación finalmente también termina siendo colonizada por el saber en tiempos de sistemas de ciencia y tecnología unificados por las intenciones del imperio. Y en ese sentido también asume una postura alrededor de alimentarse de la investigación, pero no ser exclusivamente investigación, porque lo que produce el pensamiento no es el resultado exclusivo de la investigación, es el resultado de la sindéresis, ponderación, creatividad y heurística de dinámicas sociales donde se han podido demostrar que a veces las prácticas obligan a que sean las teorías científicas las que cambien. Y en ese sentido, entonces se busca en el pensamiento crear un saber reflexivo, amigoniano, con una perspectiva futurible que anticipe la forma de prevenir e intervenir las problemáticas infanto-juveniles, familiares y sociales de las poblaciones que requieren ser atendidas desde esta perspectiva carismática amigoniana que lleva ya lleva 125 años, celebró este año 125 años la comunidad de los terciarios capuchinos y 130 la congregación de las hermanas terciarias capuchinas. Funciona su misión y su estructura como una unidad de planeación, ejecución y evaluación de programas transversales. Por eso no trabaja solo con proyectos o de desarrollo de investigación, sino que acude a la figura, como voy a mostrar más adelante, los macroproyectos que integra saberes sociales con saberes teóricos, con saberes prácticos en perspectiva inter y transdisciplinar. Y por lo tanto, el Centro de Pensamiento se constituye como un modelo de investigación y desarrollo con el apoyo de un observatorio internacional de problemáticas sociales contemporáneas, que afectan nuevamente la calidad de vida de nuestros sujetos poblacionales para poder suministrarnos datos, pero no los datos solamente cuantitativos, sino también la información cualitativa que permita la toma de decisiones a tiempo de los líderes y, no sé si digo lideresas, en obsequio a la equidad de género, pero pues como especie humana estamos integrados y no diferenciados, y con base en ello poder evitar el cierre de obras, el cierre de programas, impedir que estemos presentes en otras problemáticas y escenarios, a veces porque no sabemos intervenir y a veces porque repetimos un modelo sin mirar que de lo profundo y lo subyacente tenemos los contenidos propicios para asumir todas estas problemáticas de la exclusión capitalista. En ese sentido, hay muchos objetivos. El padre, cuando estábamos hablando de los objetivos, dijo, pues vamos a tener que vivir 3 veces para poderlo realizar. Y realmente es de una forma gradual, para eso están los relevos generacionales. Y por lo tanto, todos ustedes constituyen estos relevos que, si es posible, construiremos con la red de educadores una comunidad que pueda siempre portar la posibilidad del cumplimiento. Uno de los objetivos están identificados por la MISAP, apropiados de forma contemporánea y específica en un proyecto que ya empezó la provincia de San José hace mucho tiempo y otras provincias, que se llaman las nuevas presencias amigonianas. También generar lineamientos y directrices conceptuales, metodológicas y operativas para la aplicación de la MISAP de una manera que se potencie y se renueve permanentemente. Y la elaboración de una doctrina congregacional que siempre, traduciendo el carisma en los énfasis de los tiempos, como ha dicho el padre fundador, se apoye en los desarrollos investigativos que los nodos provinciales generan. Otros objetivos tienen que ver con preguntarse ¿qué significa ser terciario capuchino hoy? ¿Terciaria o terciario? ¿Cómo captar nuevas vocaciones y desarrollar el relevo generacional de una manera que impulse la esperanza y las nuevas visiones que estos tiempos requieren? ¿Qué es ser laico amigoniano hoy? ¿Cómo intervenir en las parroquias urbanas y rurales para transformar la vida de las comunidades y empoderarlas, tratando nuevamente de remejorar sus condiciones de vida? ¿Cómo actualizar la teología de la liberación y cómo pensar nuevamente la posibilidad de lo crítico en nuestros escenarios institucionales y comunitarios? Cómo producir y hacer y diseñar materiales pedagógicos, didácticos, curriculares, manuales de intervención, reglamentos, guías de trabajo audiovisuales, impresas y virtuales que permitan que todos los educadores y educadoras amigonianas transiten por el mundo llevando una posibilidad de comprensión más allá de la academia.
Dentro de estos objetivos, la forma de la estructura organizacional establece la creación inicial, de acuerdo a la última reestructura que hizo la Curia General, en un nodo central que estará establecido y funciona con nodos porque asume la estructura sistémica de red, en el Consejo de Investigadores, que estará conformado por 4 o 5 terciarios capuchinos inicialmente en las provincias y funcionará en Roma. El nodo Europa radicará en la provincia Luis Amigo en Madrid, un nodo en la provincia San José y un nodo en la provincia Buen Pastor. Inclusive estamos recreando, conversando, riéndonos como sabemos hacerlo los latinoamericanos y afortunadamente también los europeos, ¿sí? Especialmente de los países latinos afectados ahora con la deuda del Fondo Monetario, de que cada uno represente 3 personas, porque de pronto podría ser la metáfora de los nuevos 12 apóstoles de la pedagogía amigoniana. Básicamente en una estructura para comprender la cascada, pero no las jerarquías, porque la intención es sostener dinámicas organizacionales participativas y matriciales. Los departamentos de pedagogía, con todas sus dinámicas en las instituciones, alimentarán los problemas y las temáticas que requieren intervención. Los centros de investigación de las provincias asumirán esas problemáticas para poderlas objetivar o construir como campos de estudio más dinámicos y llegarán a ser depurados en el centro de pensamiento para colocar la circulación, la difusión y crear un banco de proyectos generados por todos nosotros, parte laicos y religiosos de la comunidad, como posibilidades de reorganización de la intervención amigoniana, especialmente en los escenarios parroquiales, en los escenarios de comunidades abiertas y en los escenarios de otras problemáticas. Ahora bien, nos costó pensarnos esto casi 2 años, ¿no? 2 años de conversaciones vienen, conversaciones van, de sazones, de cómo volver a encender el fuego de la ruta y cómo hacer que todas las casas donde haya presencia amigoniana, todo el mundo se sienta convocado. La primera macroproyecto como programa transversal y transdisciplinario que se presenta y que tendrá una continuidad no dependiendo de los sujetos, sino precisamente a pesar de los sujetos para que todo pueda siempre estar presente y vigente, es el macroproyecto sobre formación vocacional, relevos generacionales en nuevas dinámicas de lo que significa ser religioso hoy en día o laico comprometido. Eso estará en cabeza de los terciarios capuchinos que el Consejo Superior General designará para que, como el padre, el fray Guillermo del día de ayer, nos acompañen con su pensamiento refrescante e iluminador. El segundo proyecto es una expedición internacional contundente de las infancias y juventudes amigonianas. Y en esta expedición vamos a mostrar los nuevos rostros y rastros de las infancias. Si la ruta en su primer cuatrienio trató de trabajar sobre los educadores, ahora vamos a mostrar esas infancias que no han tenido la posibilidad, sino también del silencio, el estigma o ser sujetos de atención subordinados por la caridad. Ahora vamos a mostrar cuán potente es la infancia y la juventud amigoniana a través del Atlas, a través de toda la unidad de comunicación virtual que dirige Cristian y que va a estar presente a través de la radio amigoniana internacional por internet y también una televisión amigoniana por internet. O sea, el sueño es ambicioso. Vamos a mostrar que la convención no cumplió las promesas, pero que es mucho más fuerte la resiliencia en las infancias y las juventudes amigonianas y las vamos a llevar a los medios de audiovisuales de los incluidos para que todo el mundo vea que esas infancias son las que casi siempre olvidamos y extinguimos, pero que ellas sobreviven a pesar de las intenciones. También, finalmente, el otro macroproyecto son los nuevos modelos de gestión de la cooperación de proyectos amigonianos.
El capital, aquel que acabó con los estados benefactores, aquel que eliminó el gasto social, aquel que nos llevó a que todo fuese mercado, aquel que extinguió que los derechos humanos, culturales, sociales y recreativos, hizo que se transformaran en servicios para luego transformarlos en mercancías, tal y como pasan los efectos de los modelos de estas economías neoliberales, requieren nuevas formas de gestión, nuevas formas de cooperación, requieren que nos instalemos en espacios donde no sea solamente la cooperación norte-norte la que nos obligue a buscar la autosostenibilidad de los proyectos en enfoques de emprendimiento social, sino también a buscar la cooperación sur-sur, en lo cual somos absolutamente posibles, capaces, generosos y abundantes de experiencia. Educación para prevenir la violencia escolar, el matoneo y el bullying, el escolar y el virtual. Educación social ambiental para prevenir la extinción de otras vidas que hacen parte de este planeta y para que no quedemos como países basureros. Redes de solidaridad intergeneracionales para que nuestros adultos mayores no perezcan en las esquinas y en los asilos sin la compañía de los jóvenes. Bancos de apoyo a grupos vulnerables y proyectos sociales tratando de encontrar las lecciones que los bancos de los pobres, los bancos de las mujeres, los modelos de desarrollo, Marta Nussbaum, Amartya Sen, etcétera, nos vienen promoviendo como una posibilidad de utilizar una banca alternativa como lo vienen haciendo los países del BRIC. Ya voy a terminar, siempre me siento apurada y ya estoy cansada, ¿sí? De decir, no puedo hablar porque ya se va a vencer el tiempo. Bueno, en los proyectos que ya se habían anunciado y que ya los van a complementar, estarán funcionando con el apoyo de todas las provincias y con el desarrollo que todas las provincias también le jalonen al Centro de Pensamiento y Doctrina, la Red Internacional de Educadores Amigonianos y Educadoras, el Observatorio Mundial, que ya lo mencioné, y el Banco de Proyectos para la Gestión de la Planeación Sociocomunitaria. Aquí necesitamos a los que saben llegarles a los incluidos para que paguen el costo económico y social de lo que han causado. La red de educadores amigonianos ya la va a presentar el padre en una de las mesas. Básicamente se trata de la constitución de una comunidad mundial, volver a establecer el proyecto colectivo por el proyecto individual de educadores amigonianos que a la usanza de las redes sociales se comuniquen. Cristian también ahorita mostrará un poco la forma como esta dinámica funciona. El encuentro, que no es congreso afortunadamente, la base de datos que se han construido en todas las provincias de todos los educadores, que el Atlas ya también viene trabajando y la Curia en esto, y la constitución de un grupo animador de la red que cambiará en la medida en que todos los sujetos entren también a participar en la organización de la red. El observatorio, ya existen muchas formas de observatorio, básicamente lo que busca es modificar nuestras teorías porque nos quedamos aplicando la teoría a la práctica, cambia la práctica y se nos olvida cambiar la teoría. Estas eran las tradicionales objetos o campos de problemas que atendían los terciarios capuchinos y que seguirán atendiendo porque no han concluido: delincuencia juvenil e infantil, farmacodependencia o problemas de adicciones y maltrato interfamiliar. En España aprendimos mucho con la ruta cuando vimos que cambiaban los lazos del maltrato, ya no de los padres hacia los hijos, sino de los hijos hacia los padres. Entonces, estas dinámicas que el observatorio volverá a observar nos permitirán renovar nuestras formas de pensar e intervenir. Finalmente, todas las que atentan contra la ruptura del vínculo, el tejido social. Está bien que sigamos trabajando el proyecto individual o el proyecto de vida del sujeto, pero sin el proyecto colectivo pierde sentido. Para ello es necesario pensarnos las problemáticas de las soledades cibernáuticas, las que tienen que ver con suicidios juveniles inexplicables a tan temprana edad, las violencias escolares, etcétera. Ya voy a terminar. Los nodos ya se expusieron. ¿Sí? Y en las funciones pues se establecen varias de ellas alrededor de poder cumplir la misión con el objetivo de que se puedan volver, dijéramos de forma gradual, real,
no sean solamente un dictamen, sino producto de la concertación en los próximos 4 años, inclusive volver a repensar el plan de desarrollo de la comunidad a nivel internacional. Finalmente, concebir un modelo para la generación de la doctrina del pensamiento amigoniano que en este sentido, con lo que acabo de decir, cumpla las metas a corto, mediano y largo plazo, de una manera en que los próximos líderes de la comunidad, laicos y religiosos, puedan hasta el 2025 atender esas metas de educación para todos, que ya se acaba de hacer la evaluación y no se cumplieron, las metas del milenio que tampoco se cumplieron, las metas de la Convención de los Derechos de Infancia que tampoco se han cumplido, pero con el objetivo de constituir una veeduría ciudadana internacional desde este carisma que procure que sí se cumplan en obsequio de la dignidad del sujeto humano atendido carismáticamente por los amigonianos. Este es el cronograma, lo venimos cumpliendo muy bien, yo me asusto a veces, pero vamos bien, ¿sí? Se escribió el proyecto, se ejecutó el encuentro, hay un lanzamiento de las redes, ¿sí? Hay un inicio de los subproyectos que serán alimentados desde las MISAP y de todas las provincias, y habrá una primera socialización de resultados o rendición de cuentas frente a esta comunidad amigoniana internacional, mostrando que aquello que surgió de la misma comunidad desde la ruta se devuelve a ella con respeto y con gratitud. Esto solo con el objetivo de crear horizontes que vuelvan a resignificar la MISAP. Muchas gracias.